¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a un día más de nuestros devocionales en tiempos de pandemia, día 247. Me gusta mucho recordar los días, cada día más es una nueva oportunidad. Por lo general, cada que empezamos un año, empezamos obviamente en enero, y en un abrir y cerrar de ojos estamos en julio y en noviembre, y ya estamos 17 de noviembre. Y parece que nuestro año terminó el 15 de marzo, ¿no? Con todo esto de la pandemia, ya vamos 8 meses. Pero este conteo es diferente, este conteo es especial, no por los días de enfermedad, no por los días de la pandemia, sino por los días en los que nos hemos mantenido compartiendo la palabra. Y espero que cada uno de ustedes lo haya venido haciendo con mucha fidelidad al Señor, ¿no? La fe, la fidelidad requiere de compromiso. Y hace unos días, en nuestra reunión de adolescentes, uno de ustedes comentaba que venía ya teniendo sus devocionales constantemente. Al inicio también, escuchar que ustedes tienen sus devocionales constantemente nos ayuda, nos alienta y nos reta a nosotros a que esto suceda. Esto se hace por una razón, y es una razón que vamos a encontrar hoy en la lectura que vamos a tener en Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 44. Vamos a ver hasta 4 puntos interesantes en esta última parte del capítulo 12. Vamos a empezar orando y vamos a pedir la dirección del Señor para que nos guíe y podamos meditar en su palabra. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día y nueva oportunidad de poder conocer de ti, Señor, de poder conocer de tu palabra, Padre, y aprender y meditar en ella. Te pedimos que en este tiempo, Señor, sea tu palabra la que nos llame siempre a la conciencia, a una buena meditación y uso de ella, Padre, que sabemos que es nuestra vida la que depende de ella, Señor, porque eres tú hablándonos, porque eres tú enseñándonos. Te pedimos que este tiempo sea de la misma manera y podamos encontrar la verdadera razón y nuestra primera responsabilidad ante ti, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, les mencionaba Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 44. Y hay 4 subtítulos que vamos a ir encontrando. Voy a pausar en cada uno de ellos. Empezamos en el 28, el otro está para el versículo 35, 38 y 41. Y vamos a procurar ir entendiendo todo, comentarlo y aprender. Bien, versículo 28 empieza con el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Versículo 35 y el subtítulo dice: ¿de quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Versículo 38 dice: Jesús acusa a los escribas.
Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Versículo 41. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bien, wow, son varios versículos y vamos a ir viendo un poco de todo esto. Y vamos a ir por el primer bloque, que habla sobre el gran mandamiento, ¿no? Y por lo general lo resumo en un hermoso círculo vicioso, porque dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento: corazón, alma, mente y fuerzas. Tus pensamientos, tus acciones, lo que hay dentro de ti, todo tiene que amar al Señor. Eso quiere decir que tenemos que honrarle con cada cosa que pensamos, que decimos, que hacemos y todas las cosas que podemos sentir. Bien, todo tiene que honrar al Señor. Ahora, dice que el segundo es semejante, ¿no? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Sabemos que hay muchos mandamientos en la Biblia. Tenemos la primera tabla de los 10 mandamientos y muchos mandamientos que va dando el Señor, como el honrar a tus padres. Pero si te das cuenta, todos esos mandamientos se resumen a estos dos. Primero, entendiendo que por amor a tu Dios, por amor a Dios, tú vas a amar a tu prójimo, porque le quieres obedecer al Señor, porque Él ya te dio una orden en el segundo mandamiento, ¿sí? Y amando a tu prójimo, vas a amar al Señor, ¿bien? Por eso les mencionaba, es un precioso círculo en el que vamos a dar vueltas si lo cumplimos bien. Porque tú, deshonrando a tu prójimo, mintiéndole, ofendiéndole, en cualquier cosa, en lo que tú le hagas mal a tu prójimo, ya le estás fallando a tu Señor. ¿Te das cuenta? Y fallándole a tu Señor, obviamente le estás fallando a tu prójimo. No hay nada mayor a esto. El Señor lo quiere todo. Si te das cuenta, la palabra previa o la premisa a esta expresión es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y no solamente dice todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, no. Dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta palabra todos, y como me encanta decir y seguro me lo has escuchado mencionar, palabra completa. No hay porcentaje. El Señor lo quiere todo de ti. ¿Sí? A veces le expresamos palabras a nuestra mamá, a nuestro papá y le decimos: mamá, te amo con todo mi corazón, ¿no? Y eso es amar incluso en los malos momentos. El Señor nos ama así, incluso en el pecado nos ha amado y nos ha enviado a su Hijo para perdonarnos y limpiarnos y librarnos del mal. Entonces, si el Señor lo dio todo, incluso a su propio Hijo, lo mínimo que le podemos dar es todo. Y no lo hacemos, y no lo estamos haciendo. ¿Sí? Luego, aquí hay un pequeño paréntesis, porque aquí hay una explicación que da el Señor. Le estaban diciendo que Él era un profeta más, que Él era hijo de David, y el mismo Jesús dice, enseñando a Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo?
y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. El Señor daba una explicación clara de que, si bien es cierto, él viene humanamente de una descendencia, él no es hijo de, sino que el mismo David se presentaba como hijo, como siervo de un Señor perfecto, ¿sí? El Señor Jesús es Dios. Y antes de que diga, o el primer mandamiento, él da una expresión también muy interesante en el versículo 29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Jesús y el Espíritu Santo, ahí está la Trinidad, donde sigue siendo un solo Dios. Y probablemente necesitemos una clase y horas de explicación y quizás lo tengamos en alguno de estos domingos, pero nuestro Señor es uno. Bien. Y luego da una acusación a los escribas, a los fariseos, a estos grandes líderes de la iglesia en ese tiempo. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Recuerden, cuando los escribas iban a las plazas, esperaban que toquen trompetas y que anuncien: ahí está pasando José, hijo de tal, y que tiene negocios aquí y negocios allá, y es una excelente persona. Les encanta que se les reconozca. Y les gusta, dice, las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, ¿sí? Porque ellos querían que los vean, querían que vean cómo es que ellos iban y daban su ofrenda. Y por eso es que termina en este cuarto párrafo con una historia muy linda. Dice: entonces, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y claro, tenían mucho dinero, y agarraban y, bueno, toma, ¿no? Lo ponían ahí. Pero vino una viuda pobre y echó 2 blancas, ¿no? 2 monedas. Y Jesús aprovechó este momento, porque hubo una mujer que cumplía los mandamientos que acabamos de leer hace un momento, ¿sí? Jesús aprovechó esta situación y dijo: ella ama al Señor de verdad. Ella ha dado más que todos ustedes. Y para la gente eso era imposible, ¿no? Gente de la que justo mencionaba. Le encantaba, pues, lo ostentoso, les encantaba los saludos en las plazas, les encantaba ser reconocidos. Esta mujer vino en su humildad y quizá con un poco de vergüenza de que en comparación humana ella estaba dando pues absolutamente nada, ¿no? 2 moneditas, cuando otras personas pues daban, en nuestro conocimiento de la moneda, billetes y fajos de dinero, oro y metales preciosos. Esta mujer vino y dio 2 monedas, y el Señor la reconoció y dijo: ella lo ha dado todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Estás dispuesto a darlo todo? ¿Eres una persona que se apasiona por darle todo al Señor? No, José, lo que pasa es que tengo bastantes tareas en el colegio. ¿Lo estás dando todo? ¿Aún en tus responsabilidades? No, es que mira, tengo que ayudar en casa. ¿Lo estás dando todo? Recuerda, y justo Diego lo mencionaba el domingo, ese es tu trabajo. Y ahí es donde tienes que agradar al Señor. Tienes que ser un excelente alumno, tienes que ser un excelente hijo para darle la gloria a Dios. Y te tocará ser un excelente esposo o esposa, padre, abuelo. Tienes que ser excelente para el Señor, no para que te reconozcan. Y cuando te comprometas a servir al Señor, tienes que ser un excelente siervo, no para que te aplaudan, sino para darle la gloria a Dios. Dale todo, ¿sí? Dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento, tu tiempo, tu dinero, tus fuerzas, tu mente, tu corazón, entregado completamente al Señor. Como buen administrador de lo que tengas, en este caso tú administras tu tiempo, en algún momento te tocará administrar tu dinero, y es ahí donde tú tienes que probar tu fidelidad al Señor. Y no solamente quiero que este tema se cierre en las ofrendas, sino en tu entrega a Dios, en cómo administras tu vida,
tus relaciones interpersonales, tus responsabilidades para dárselas al Señor. El Señor lo quiere todo, no quiere sobras. Y no significa que dejes de estudiar, no significa que dejes el colegio o la universidad y te dediques a tiempo completo al servicio. Si Dios lo permite, lo harás. Sino que significa que aún estando en el colegio, en la universidad o en un trabajo, tienes que entregarlo todo para el Señor. Que ese trabajo honre a Dios. Yo sé que sí. Y depende definitivamente de tu compromiso con Dios y del temor que tengas por el Señor a medida que le vayas conociendo más. Es difícil darlo todo, pero es tiempo de hacerlo. Cuídense mucho, chicos, y recordemos estar orando por nuestro país. Bien, hay una figura, una imagen de tranquilidad ahora, esperemos que sea así. Pero más allá de lo que podamos ver en las noticias o en las redes sociales, el Señor dice, y me gusta esta frase, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no cambia, su promesa no falla, Él nos guarda como sus hijos y Él sigue teniendo el control de todo lo que sucede en la tierra. Y en Centroamérica, por ejemplo, ahorita hay tormentas y huracanes. El Señor tiene el control. Y no solamente en Perú ha habido protestas, en Chile, en México, el Señor tiene el control. ¿Sí? El Señor sigue teniendo el control. Todo lo que sucede, el Señor lo sigue observando. Y para un bien es. No dudes de la voluntad de Dios. Ahora sí, cuídense mucho, chicos. Que Dios los bendiga.